Muchas gracias a todos por venir, les agradezco su asistencia, su presencia el día de hoy para el lanzamiento de nuestro proyecto de investigación. Básicamente, pues la articulación de nuestro hilo conductor es cómo incorporar la tecnología, cómo incorporar estas nuevas revoluciones sociales, como las menciona el doctor Carlos, para investigar, cómo hacer para investigar a distancia. ¿Sí? El doctor Mario Perosa les hablará sobre el resto del proyecto, ya orientado sobre el análisis externo. Básicamente, ¿de dónde nace este proyecto? Uno de los, digamos, marcos teóricos fundamentales fue un diagnóstico sobre los impactos contables y financieros de los estándares internacionales de contabilidad de las empresas en el sector real. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una de los hallazgos importantes y conclusiones de ese estudio que sirvió como base, como fundamentación teórica para fueron los impactos de los estándares internacionales de información financiera. La implementación de esos estándares de información financiera genera con alta probabilidad impactos adversos en la disminución patrimonial de las empresas vigiladas por las supersociedades. Es decir, la misma conversión como tal genera una reducción patrimonial en las pymes, que es a donde nos queremos orientar. El reconocimiento de provisiones adicionales sobre carteras no recuperables, la eliminación de partidas que no son objeto de capitalización, el reconocimiento de provisiones adicionales por partidas contingentes, el reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos. Bueno, estos son uno de los hallazgos que aparecen en este estudio y los desafíos futuros para la Superintendencia de Sociedades a partir de este diagnóstico que se realizó sobre el estudio de todas las empresas para la convergencia y cómo es el estado del comportamiento empresarial en cuanto a la convergencia a las normas internacionales de información financiera. Lo que está en rojo subrayado es como el fundamento sobre el cual partimos para este estudio. Básicamente, cómo hacer para generar planes de acción. Un mejoramiento de empresas que por efectos de la aplicación de los estándares internacionales deben asumir costos que superan sus recursos y posibilidades. Uno. El otro son nuevos procesos de seguimiento para el control y aseguramiento de la información. Y nuevos esquemas de reporte con una parte sustancial basada en revelaciones más que en datos cuantitativos. Es decir, si queremos desarrollar políticas de internacionalización empresarial, entonces tenemos que tener en cuenta cómo hacer que la estrategia sea sostenible en el tiempo. Y asimismo, cómo hacer para hacer la convergencia a unas nuevas normas contables, que son estos los planes de acción a seguir. Algunos de los textos soportes que hemos revisado con mi grupo de investigación para el desarrollo de esta propuesta son algunos de estos textos. ¿Cuál muy importante? Las tres tensiones, de Dominic Dodd y Ken Favaro. Ellos plantean la importancia de equilibrar, o sea, la importancia en el equilibrio. Básicamente, digamos una explicación un poquito teórica, pero importante sobre la complejidad. ¿Cómo hacer para crecer frente a tantas tensiones organizacionales? Si crecer, si tener mayor rentabilidad, enfocarme en el largo plazo o en el corto plazo o en el todo y olvidarme de las partes. Entonces, ¿cómo hacer cuando todas las tensiones organizacionales, cada una lleva por su lado? Y la organización basada en la estrategia, de Robert Kaplan y David Norton, los fundadores del Balance Scorecard, el cuadro de mando estratégico, que es muy importante hacer de la estrategia el trabajo diario de todos. La investigación del comportamiento ya sería más como en el desarrollo de la metodología del estudio, la metodología del proyecto de investigación, cuál es el modelo, digamos, econométrico ideal para interpretar el comportamiento de las personas, de los individuos que estamos encuestando, que de paso, que dicho sea de paso, pueden ser ustedes, porque esta investigación, digamos, el análisis de datos se hará todo con encuestas en Google Drive, en la cual espero pues me aporten ustedes también información sobre las encuestas que me van a llenar posiblemente, el comportamiento del consumidor y estrategia de marketing, cómo hacer esa visión, digamos, positivista, un poco conductista de la interpretación del comportamiento basado en la estrategia, es decir, cómo utilizar el comportamiento del individuo o del consumidor, puede ser, pero para construir estrategias de mercadeo. El libro rojo de las IFRS, que es muy importante, claro, lo están actualizando cada 3 meses, pero es importante mirar algunas de las secciones que son relevantes y cómo se actualizan estas para las pymes. Hoy puedo tener unas, pero dentro de unos 2 o 3 meses pueden salir otras. Y una ponencia de una amiga mía, la doctora Verónica Ruz Farías. Ella es consultora de KPMG en Chile, quien pues la invitamos en la Universidad de la Gran Colombia
para darnos una ponencia sobre conversión de NIF para pymes, quien pues también es otra de las colaboradoras de este proyecto. El objetivo general, proponer un cuadro de mando integrado de NIF para pymes que haga de la estrategia el trabajo diario de cada departamento de la empresa y haga sostenible y duradera la implementación de las normas. Como objetivos específicos, identificar los comportamientos, percepción y actitud de los responsables de los procesos de convergencia de las NIF para pymes. Proponer nuevos esquemas de reporte para los procesos basados en las revelaciones de individuos e identificar fundamentos para construir una perspectiva NIF en un cuadro de mando para pymes, que serían los objetivos específicos. Estas son las tensiones organizacionales de las que habla Ken Favaro, básicamente a lo que todo empresario, todo emprendedor se ve abogado en algún momento. Es decir, ¿qué hago yo? Yo quiero hacer crecer mi empresa en tiempos, digamos, de bonanza en la economía, yo hago crecer mi empresa a expensas de la rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Dónde empiezo yo a darme cuenta? Hay un escaso crecimiento de los ingresos, ¿cómo impulsar el crecimiento con la pérdida del control de costos, la reducción de márgenes o el foco en impulsar esos márgenes? O el largo plazo versus el corto plazo, ¿qué es más importante? ¿Orientarme en el volumen de ventas ahora o en la rentabilidad a largo plazo? Es decir, como decía ahorita el doctor Carlos, el posicionamiento de marca o el volumen de ventas. Y el todo versus las partes. ¿Sí? Es, digamos, una manera holística de ver la empresa, vemos el todo, vemos las partes, nos enfocamos en cada una de las unidades de negocio o nos enfocamos en el desempeño general de la empresa. Digamos que, ¿cómo se presenta la introducción de este texto de las tres tensiones? Ellos mencionan una tribu de unos esquimales en Alaska que quieren construir un iglú, pero si tapan las ventanas, digamos, no pueden ver, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si me quito el frío, pero tampoco puedo ver dentro de mi choza, ¿cierto? Es decir, ¿qué me va a prestar doble beneficio al mismo tiempo? Hasta que en algún momento cortaron un bloque de hielo y lo pusieron en una de las ventanas y pudieron ver y tener calor al mismo tiempo. Entonces, básicamente esa sería la manera de buscar el equilibrio de esas tensiones, cómo lograr ese equilibrio organizacional. Entonces, esos síntomas de estar atrapado por una tensión, a veces los empresarios empiezan a trabajar y empiezan a verse víctimas de uno de estos síntomas para la rentabilidad o el crecimiento, cuando están viendo o rentabilidad o crecimiento, ¿sí? El todo frente a las partes, o el corto plazo versus el largo plazo, o el todo frente a las partes. ¿Sí? Entonces, estos son los síntomas que percibimos, ¿de acuerdo? Cuando los empresarios están en plena operación. De la ponencia de la doctora Verónica Ruz sería, bueno, las 35 secciones para pymes. Vamos a interpretarlas. ¿Qué pasaría? Esta es una de las, digamos, la triangulación teórica, las hipótesis que pueden salir del proyecto. ¿Qué pasaría si yo tomo esas 35 secciones de las NIF para pymes y las incorporo dentro de esas tres tensiones? Es decir, ¿cómo hacer para lograr esa gestión estratégica y al mismo tiempo hacer de esa gestión estratégica una adaptación para convergencia a pymes? ¿Será que es posible hacerlo? Esa es una de las, digamos, de las aventuras del proyecto, pues eso no lo hemos demostrado aún, pero digamos que con el instrumento de medición es lo que esperamos poder obtener resultados importantes para construir perspectivas para pymes. ¿Qué es importante tener en cuenta para las pymes? Muy importante, que no sean instituciones financieras, bancarias o similares, que no coticen valores públicamente y que no tengan una obligación pública de rendir cuentas. ¿De acuerdo? Y el análisis de la información, es decir, cómo hacer para construir un formulario de investigación o un formulario de, bueno, en este caso de investigación, porque es una investigación académica, pero en una empresa también cómo hacer para construir esa etapa, digamos, mancomunada de analistas de diferentes funciones organizacionales para construir un formulario y estructuración de la diferente información que se necesita para levantar un plan de convergencia a NIF, ¿sí? Entonces, yo hice mi propio formulario, ¿sí? Este es digamos, la colombianización de toda esta articulación que estamos proponiendo. ¿Cuál es? Si miramos en cada una de las franjas que tenemos acá, pues cada una de esas serían preguntas de cómo hacer para equilibrar las tres tensiones sobre las 35 secciones de las NIF o gran parte de ellas. Entonces, si leemos algunas de ellas, por ejemplo,
si nos enfocamos en la parte de rentabilidad versus crecimiento. Para el desarrollo de nuevos productos y servicios, nuestra compañía involucramos previamente las necesidades del cliente, es decir, estamos preguntando, ¿sí?, si queremos obtener rentabilidad y crecimiento al mismo tiempo. Esto obviamente combinado con alguna información sobre el nivel de ventas, el nivel, digamos, de activos, el nivel de empleados, etcétera, para saber si son empresas del grupo 1, 2 o 3 de las empresas hacia el plan de convergencia PYMES, y hablando sobre el tema, digamos, metodológico, toda esa información que vamos a capturar por esos cuestionarios de Google Drive, las vamos a exportar a un software de estadístico, como lo vimos hace un momento, de bases de datos para construir un análisis estructural que luego sirva para construir hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que las hipótesis son estrategias, como dice Porter y como lo cita Kaplan en su texto de la organización basada en la estrategia, donde tenemos diferentes esquemas o diferentes alternativas del enfoque estratégico, ¿cierto? Una buena formulación estratégica y ya sobre la marcha cómo es la ejecución estratégica. Tenemos una buena oportunidad o tenemos que trabajar con una oportunidad que ya dejamos pasar, ya estuvo fallida, entonces tenemos que trabajar sobre la marcha. O lo logramos todo al tiempo, hicimos una buena planeación y una buena marcha y tenemos un éxito estratégico. Ojalá todas fueran así, pero hay que definir diferentes acciones a seguir en diferentes momentos de la empresa. ¿Y cómo se administra la estrategia? Pues de muchas formas, pero una muy conocida y una que es, digamos, muy estructural, pues obviamente es el conocido Balance Scorecard, que hoy fue presentado también, para equilibrar diferentes perspectivas organizacionales, ¿de acuerdo? El doctor Mario nos va a hablar en un momento sobre el análisis externo, que es, digamos, parte de esa formulación teórica de la estrategia, que es muy importante. El análisis interno ya sería sobre los datos que hoy poseemos sobre la empresa y el análisis situacional de la empresa, que es la matriz FODA y etcétera, para poder hacer formulación estratégica, ¿sí? Esta puede ser gestionada en el cuadro de mando. Entonces, un concepto que me llamó la atención, que lo están empleando en la Universidad en Chile, de la doctora Farías, es cómo hacer que las IFRS y el planeamiento estratégico se entiendan ambos, se articulen los dos. Básicamente las IFRS o las NIF abren una arista más del control de gestión, ¿sí? Una arista más del control de gestión, es decir, una perspectiva más en un cuadro de mando que hoy existe, debido a que sus resultados impactarán directamente en el resultado de la organización y por ende en la evaluación que realicen los socios, trabajadores, inversionistas y gobierno, ¿de acuerdo? Consideraciones, bueno, ¿con qué tecnología contamos? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo lo vamos a involucrar? ¿Es suficiente un sistema de ERP? ¿O disponemos de los datos que queremos monitorear? ¿De acuerdo? Y obviamente un plan como la suma de planes. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque esto arroja diferentes componentes. Como lo dijimos hace un momento, el análisis estructural arroja componentes para diferentes perspectivas que al final se van articulando entre sí y podemos construir como la suma de planes un plan corporativo. Entonces tenemos pues un cuadro de mando operativo o un mapa de la estrategia, o el mapa estratégico. Entonces, ¿qué es novedoso de todo esto? Al final, un cuadro de mando, ustedes lo habrán visto una y otra vez, pero ¿qué me parece novedoso alrededor de todo esto? Es cómo hacer para construir una perspectiva NIF dentro de un cuadro de mando y que esa perspectiva NIF se entienda, esté articulada con todo lo demás, o sea, que entienda hacia gestionar la atención hacia los clientes y gestionar la alternativa a largo plazo, porque financieramente nada es posible, o sea, nada es posible a largo plazo si no tenemos en cuenta la parte financiera, ¿cierto? Y la perspectiva sobre todas las partes, es decir, las unidades de negocio, que serían, digamos, los objetivos, digamos, volantes que hay que cumplir, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, ¿cuáles son las NIF que queremos utilizar? ¿Cuáles son de ellas secciones que queremos utilizar? Obviamente queremos identificar esas hipótesis que aparecen alrededor de la convergencia de esas NIF sobre las estrategias, sobre cómo gestionar las tensiones, y ahí aparecerían, digamos, las secciones a NIF que deberíamos tener en cuenta de primero para trabajar. El rol gerencial, obviamente, el rol del gerente, por eso, digamos, el enfoque no es contable, es un enfoque plenamente gerencial, administrativo, para, obviamente, el enfoque de la alta gerencia. Durante el proceso, los administradores de las empresas deberán estar conscientes del cambio de cifras en los estados financieros. Si estamos hablando de cambios que afectan la información, es responsabilidad de los administradores conocer los rubros que se verán afectados. Y de igual manera puede haber cambios en los procesos para generar información financiera y el personal de la entidad involucrado, ¿de acuerdo? Y la comunicación, ¿sí?
Debe ser claro que los nuevos procesos de información por parte del personal de la entidad. Es decir, cada proceso que realiza la empresa es llevado a cabo por distintas personas, quienes deben conocer la forma, conocer la nueva metodología para entregar la información. ¿De acuerdo? Y sobre la marcha, la empresa no puede suspender operaciones. Es decir, no se puede paralizar todo porque queremos incorporar o converger las NIF. ¿Sí? El proceso de implementación no puede paralizar las operaciones cotidianas ni de la empresa, ni por culpa del software, ni el desconocimiento personal. ¿Okay? Bueno, muchas gracias.